Olá, tudo bem? Eu sou Luciana, aqui do Instituto Singularidades, que é uma instituição de ensino superior focada na formação inicial e continuada de professores. E hoje nós temos o prazer de receber Jaume Carbonell, que eu vou passar a palavra para ele, para que ele mesmo possa se apresentar. Obrigado. Soy Jaume Carbonell Sebarroja. Yo soy jornalista, pedagogo y sociólogo. Yo estuve trabajando muchos años, hasta mi jubilación, en la revista Cuadernos de Pedagogía. Es una revista más importante en España, que también aquí también se conoce un poco. Y ahora ya también estuve dando clases, docencia universitaria, en la Universidad de Vic, cerca de Barcelona. En estos momentos estoy aposentado y estoy viajando por aquí por Brasil, he estado en Porto Alegre, Sao Paulo, mañana voy a Río, ¿no? Impartiendo palestras. Palestras sobre básicamente mis dos últimos libros. Pedagogías del siglo XXI, que está ya traducido hace creo ya 3 años, y luego el último libro que ha salido en español, ese no está traducido, que es La educación es política, que es el tema sobre el cual hablaremos, falaremos e será a palestra de hoje. Perfeito, é um prazer tê-lo conosco aqui. Nós temos algumas perguntas e que vai ser um prazer poder ouvir o que o senhor tem estudado e pesquisado e também aí visto pelo mundo, né? O que está acontecendo. Então, como o tema do livro, desse último livro, como que a gente pode desenvolver uma política no ambiente escolar, tendo como base a ideia de que toda atividade humana é política? Sí, yo creo que todo es política, ¿no? Yo cuando hablo de política hablo en sentido genérico, ¿no? La palabra política hoy está muy prostituida, digamos, ¿no? Quizá precisamente por los políticos, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar la política que hacen los políticos y la política, esa idea, ¿no? Un poco clásica de la paideia, ¿no? Que es los asuntos públicos y las necesidades comunes, lo común... Do cidadão. Sí, nos interesa, nos interpela a todos, ¿no? Y por tanto, nosotros somos personas, seres humanos, ¿no? Que vivimos, ¿no? Que tenemos ideas, que tenemos proyectos y que queremos mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Y también tenemos visiones sobre el mundo. Y por tanto, todo esto es política, ¿no? Política es pensar qué modelo de sociedad queremos, qué valores priorizamos, cómo defendemos derechos, cómo nos posicionamos delante de conflictos, de injusticias, ¿no? Por tanto, nosotros, y sobre todo si somos profesores, ¿no? En una escuela, no podemos estar al margen de la realidad, al margen del mundo, de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esto interpela a la escuela, ¿no? Ese compromiso ético del profesorado, porque el profesorado no solo enseña materias curriculares, contenidos, ¿no? Sino que estos contenidos, ¿no? Están impregnados de valores, ¿no? Y de posicionamientos políticos e interpretaciones, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, enseño historia, ¿no? No soy neutro, tú tienes que mostrar unos hechos, pero tienes que decir que hay distintas interpretaciones y visiones de la historia, ¿no? ¿Cómo cuentas eso, no? Por tanto, ahí siempre hay política. E exatamente, quando se fala do professor e da competência desse professor no século XXI, em situações de sociedades em que muitas vezes a liberdade de expressão e o pensamento crítico está sendo cerceado. Como isso se dá? Sí, yo creo que esto, para mí la escuela tiene una autonomía, ¿no? Es decir, la escuela está en relación con la sociedad, con el mundo del trabajo, ¿no? Con la ciudad, ¿no? Pero la escuela es un espacio de formación, ¿no? De formación, también de estudio, de investigación y también de conversación, Por tanto, yo creo que en una democracia, en una sociedad democrática, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí habría que discutir qué entendemos por democracia y hasta qué punto pues su país, Brasil, mi país España, otros países, ¿no? Son países muy democráticos o no muy democráticos, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso, la esencia de la dirección democrática es que pueda haber libertad de expresión. Es decir, que en la escuela pueda hablarse de todo. Yo creo que eso, por ejemplo, porque yo creo cuando a veces se dice, no, es que si hablamos de temas conflictivos, y esto luego lo hablaré en la palestra, ¿no? Si hablamos de temas conflictivos, ¿no? Pues puede haber estudiantes que se molesten. Puede ser, y ocurre,
que hay familias que critican a la escuela o profesores porque hablan de estos temas conflictivos. No, esto no toca a la escuela, es una cosa de la familia. No, la escuela es igual, sea pública o sea particular, ¿no? Tiene compromiso ético de mostrar el mundo, ¿no? De ayudar a comprender el mundo a los estudiantes, ¿no? Por tanto, es un deber. Cuando decimos que la escuela, aunque estamos de acuerdo, que la escuela tiene que estar abierta a lo que sucede en su entorno, ¿no? El entorno, como decían antes, es política. Por tanto, hay que poder hablar de todo. Creo que esto es muy importante. Porque si no es que los desprotegemos, digamos, ¿no? Es decir, antes decía, hay argumentos para protegerlos. No, protegerlos no. Los desprotegemos porque la escuela no contribuye a formar un pensamiento, a enseñar a pensar, a tener un criterio autónomo, por tanto, a educarlos democráticamente, ¿no? Yo creo que esto ya John Dewey, ya hace más de un siglo, ¿no? En un libro que se llama La educación democrática, decía, la educación no es solo formar ciudadanas para el futuro, sino que ya estamos educando y formando ciudadanos ya, para esta escuela democrática y por tanto debemos comportarnos democráticamente y democráticamente es poder hablar, conversar sobre todo lo que sucede. Y eso no es solo porque los alumnos a veces lo piden o sus intereses, sino también por un compromiso ético de que tú tienes que mostrar cómo es el mundo, en ese viaje, ¿no? De descubrimiento, ¿no? Complejo, apasionante, ¿no? De enseñar cómo es la realidad, cómo fue históricamente, cómo es hoy, hacia dónde va el futuro. Yo creo que tú estás educando en ese sentido, porque educar no es solo transmitir información, conocimiento, mucha información, sino también es enseñar a relacionar esa información y que esa información te lleva al conocimiento y ese conocimiento te ayude a pensar, a comprender una serie de fenómenos, pueden ser naturales, sociales, históricos, artísticos, de todo tipo. E como você nos trouxe agora a questão da escola, esse professor com essas competências, ele encontra um ambiente de uma escola ainda em outro modelo, num modelo bastante ainda fabril. A escola hoje ainda não se adaptou a esse professor que nós sonhamos para o século XXI. Como é essa gestão da escola? Como podemos fazer essa conexão para que todo o ambiente seja produtivo? Sí. Bueno, claro, nosotros, la escuela, el modelo dominante es una escuela tradicional, una escuela anticuada, ¿no? Una escuela que aún vive muy encerrada, ¿no? Dentro de las paredes del aula, no sale de paseo, no conoce la ciudad, no conoce la naturaleza, ¿no? Y esto es así porque hay una tradición muy incrustada, ¿no? Una tradición, porque siempre ha sido así, hay muchas rutinas y luego hay mucho miedo a la innovación. Yo creo que también hay mucho miedo a la innovación. Hay mucho miedo a la educación y luego también hay las rutinas profesionales que están muy instaladas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo siempre he trabajado con un libro de texto, ¿no? Y siempre, básicamente, la estrategia ha sido, ustedes miren el libro de texto y yo la palabra profesor, solo la palabra profesor, es muy difícil cambiar, ¿no? Es muy difícil modificar, porque modificar quiere decir mover las ideas, cambiar el pensamiento, cambiar la cultura, ¿no? Quiere decir también un compromiso, quiere decir más trabajo, quiere decir, por tanto, implicarse, quiere decir arriesgarse, quiere decir equivocarse, quiere decir que a veces eso comporta problemas, ¿no? Con tus compañeros, con otros profesores, ¿no? Porque pueden haber críticas, ¿no? Por tanto, claro, ocurre que cuesta mucho a los profesores salir de su zona de confort. De su zona de confort, digamos, ¿no? En ese sentido. Por tanto, yo creo que básicamente la idea es esta, ¿no? E como que os professores conseguem garantir esse papel e fazer o seu papel em sala de aula e fora dele, em cenários em que a democracia pode estar ameaçada ou onde as escolas realmente não têm tanta autonomia como a gente gostaria?
Bueno, yo creo que hay una primera cuestión también, es que el maestro siente mucha presión, ¿no? Mucha presión, sobre todo, por ejemplo, eso no pasa en el profesorado, ¿no? De los bambinos, las crianzas pequeñas, ¿no? Infantil, porque no hay presión, ¿no? Porque, bueno, un bambino de 2, 3 años o 4, ¿no? Es igual lo que estudie, ¿no? Pero lo importante, cuando empieza ya a nivel primario, enseñanza básica, hay mucha presión, ¿no? Para terminar el programa. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que el currículum es un currículum lleno, acumulativo de contenidos imposibles de gestionar, ¿no? Mire, cada vez que hay una reforma, en España eso ocurre en cualquier sitio, cuando hay una reforma, ¿no? Se reúnen los matemáticos, los científicos, los lingüistas, ¿no? Y entonces miran el currículum y dicen, esto hay que introducirlo de nuevo, ¿no? Porque el conocimiento se va mudando continuamente, ¿no? Y es verdad, ¿no? Tienes que introducir, añadir. Pero luego dicen, pero lo que enseñamos ahora, esto hay que mantenerlo. Con lo cual, el currículum, ¿no? Se va extendiendo y es imposible. Entonces, es siempre un currículum acumulativo y luego también memorizado. Claro, el problema es este. No es solo la calidad de currículum, sino que se transmite por vía transmisiva y memorización. Entonces, el alumnado aprende esto, pero al cabo de pocos días lo desaprende, se olvida, digamos, ¿no? Por tanto, yo creo que allí hay mucha investigación psicológica y pedagógica sobre aquello que realmente queda en las mentes, ¿no? Se asimila, y todo aquello que al cabo de unos días, después de una prueba de examen tradicional, se olvida totalmente, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es... Por tanto, hay mucha presión, ¿no? Del currículum para terminar. Luego también hay una presión, ¿no? De las familias, ¿no? Porque quieren que sus hijos aprendan a leer, a escribir, a los 6 años, lo sepan todo, que sepan inglés, que sepan, ¿no? Hay una competencia, Y entonces también las familias, hay una presión, ¿no? Sobre la escuela. Y también hay una presión de la familia, ¿no? Que se piensan que ellos son, que son clientes, ¿no? Que pueden elegir su producto, que es la escuela, y que por tanto yo voy a esta escuela, aunque sea escuela privada, aunque sea pública, mis derechos, ¿no? Mis derechos como padres o madres, ¿no? Es que yo quiero, ¿no? Que mis hijos aprendan esto, hablen de esto y no hablen de esto ni de lo otro, ¿no? Por tanto, a veces hay una incomprensión hacia el trabajo por proyectos, por ejemplo, o a veces dicen, no, de estos temas no hay que hablar, ¿no? Y ahí yo creo que, lo que preguntabas tú, una escuela democrática es una escuela que está relacionada con el mundo, pero tiene su propia autonomía, ¿no? Es decir, la escuela democrática, digamos, se rige por unos principios, por un proyecto, por un trabajo colaborativo, ¿no? Pero que es la formación, ¿no? Otra cosa es que la familia hablen de lo que quieran, digamos, ¿no? Pero la familia, los padres, no tienen el derecho a decir. Los padres, toda la población, tienen el derecho a que sus hijos tengan una buena educación. Eso es verdad. Pero no tienen el derecho a decir cómo tiene que ser esta educación. De lo que se debe hablar o no hablar, que es una distinción importante, digamos, ¿no? Y por ello yo creo que la escuela tiene una autonomía, porque el profesorado es un profesorado que tiene una experiencia, una profesionalidad, digamos, ¿no? Que se forma continuamente. Bueno, y esto es lo que hay que hacer, digamos, a veces es insuficiente, ¿no? Pero entonces yo creo que la escuela debe mantener una autonomía. Una autonomía no solo respecto a los padres, sino respecto a las demandas del mercado. La escola não é uma empresa, nem a escola é uma continuidade da família. E, no entanto, a escola poderia ter esse papel de engajar a família nesse projeto, em seu projeto. Sim. Bueno, eu acho que deve ser uma dificuldade, um desafio. A ver, yo creo que lo importante es que en una escuela democrática, yo defiendo que la escuela sea comunitaria, ¿no? Sí. Que por tanto haya una participación también de la familia, ¿no? Sí. Eso por supuesto, ¿no? Y por tanto que esas familias tengan conocimiento, haya comunicación, información, ¿no? Y haya un entendimiento y una complicidad, ¿no? Con lo que se habla, se hace, ¿no? La línea de la escuela, proyecto, todo eso, ¿no? Eso es una cosa, y por tanto es importante también que esa formación que deben tener los profesores también lo tengan las familias.
hay experiencias muy interesantes de escuelas de padres y madres, ¿no? Porque yo creo que también la familia debe también tener una educación y una formación permanente, ¿no? Por tanto, eso viene a la par, digamos, ¿no? Y por tanto es importante que las familias conozcan cuál es el proyecto de la escuela, lo conozcan, vivan, hay actividades que participen, y eso ocurre en muchas escuelas, ¿no? Padres y madres pues entran, explican cuentos los pequeños, hacen talleres, participan en proyectos, ¿no? Cuentan sus experiencias como profesionales, ¿no? Explican un viaje que han hecho, ¿no? Por tanto, yo creo que la colaboración debe estar, pero vuelvo a insistir, en esa distinción. Una cosa es la colaboración, participación, y otra es imponer o pensar que yo tengo derecho, ¿no? Que soy cliente, ¿no? A escoger como decir el producto. Muito bem. Agradeço muito, Jaume. Foi um prazer. E agora nós vamos seguir para uma palestra do Jaume aqui para os nossos alunos e professores das Singularidades. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, muchas gracias.